Un saludo a todos de parte del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Mi nombre es Pamela Cruz, soy la coordinadora del OIME y nos encontramos entonces en esta segunda unidad de este taller sobre desinformación. Y una vez que hemos podido revisar conceptos acerca de qué es la desinformación, en qué contexto se da la desinformación, los distintos rostros que tiene la desinformación y cómo esos distintos rostros a su vez tienen distintas formas de presentarse, generando emociones, nos vamos a concentrar en esta sección, el riesgo que tiene la desinformación. ¿Cómo es la desinformación en redes sociales? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene para mi vida en el día a día, pero también para los sistemas democráticos? Vamos entonces en este momento a hacer un recordatorio para enganchar este segundo video con el primer video que hacíamos referencia a los conceptos. Principalmente, tomar en cuenta que la desinformación se desenvuelve en dos áreas. Como se señala, una de esas áreas tiene que ver con lo falso y lo otro tiene que ver con lo dañino. En el cruce de esas dos áreas se encuentra justamente la desinformación. Por eso está en rojo ahí. La desinformación es un fenómeno de carácter global que se caracteriza por tener esta información falsa que tiene una intención de dañar. Decíamos también que otro rostro tiene que ver con la misinformation, que está hacia lo falso. Pero aquí una alerta, hashtag alerta. No ocupemos el término fake news, ni digamos noticias falsas, porque ya sabemos que si no es una noticia, entonces no es nada. Lo que sí podemos utilizar son bulos, también utilizar lo que vendría a ser esta frase, falsos contenidos, por ejemplo, ¿no? Aquí con esta alerta de hashtag les dejo un primer reto. ¿Qué tal a partir de lo que vimos en el primer video y lo que vamos a ver en este segundo video, creamos un hashtag? En el caso del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos tenemos el hashtag no a la desinformación. También tenemos hashtag lucha contra la desinformación. ¿Te animas a crear un hashtag? Déjanos saber. Tenemos entonces en el área de la parte de lo dañino, tenemos la malinformation, que es una información genuina que va desde el ámbito privado al ámbito público. Sobre todo se presenta en estas pugnas de poderes o de intereses comerciales. Una vez que hemos hecho este recordatorio de estos conceptos, el área en el que nos vamos desenvolviendo, sí me gustaría que nos vayamos ubicando en el territorio nacional. Si bien la desinformación es un reto de carácter mundial, tiene implicaciones de manera local. Bueno, ¿y qué implicaciones? Decíamos que la desinformación es un fenómeno cuya dinámica va a la par del desarrollo de las tecnologías. Por eso, en pantalla vamos a ver estas cifras de Ecuador Digital, sacado justamente de estas fuentes. Si quieren revisar el informe de Mentino 2024, también tenemos a Activa y Win del 2023. En el caso del informe de Mentino, que nos va haciendo un recuento cuatrimestral acerca de las cifras de usuarios en el Ecuador, podemos decir que en el Ecuador, donde se estima que hay 18 millones de personas, 15,29% estamos utilizando Internet, estamos conectados. Esta cifra nos debe llamar la atención porque solamente en el último proceso eleccionario del referéndum y de la consulta popular fuimos convocados 13,6 millones. Es decir, que por fuera de la franja de los 16 años y también de los 65 años, hay por lo menos 2 millones de personas que siguen conectadas y por lo tanto pueden ser víctimas potenciales de la desinformación. De esos 15,29 millones de ecuatorianos, el 69% de los ecuatorianos estamos utilizando las redes sociales, es decir, casi 7 de cada 10 ecuatorianos y usamos principalmente Facebook, aunque TikTok también ha tenido un crecimiento muy rápido en estos últimos años. De hecho, para este 2024, el crecimiento de TikTok es del 19,7%.
Por tanto, en Facebook y en TikTok se encuentra también mucha de esa desinformación. Tenemos también desde los datos de Activa y Win que hacen un seguimiento de carácter latinoamericano a la desinformación, tenemos estos datos que son del 2023. Para el año pasado, entonces, el 58% de los usuarios digitales en el Ecuador recibíamos casi todos los días contenidos contaminados. Solamente el 22% que dijeron que recibían ese tipo de contenidos confía en que pueden reconocer la desinformación. Es decir, cree que tiene las habilidades. Sin embargo, este 5% es súper importante de tomar en cuenta, porque solamente el 5% de los ecuatorianos que estamos conectados virtualmente podemos identificar a la desinformación. Si hacemos entonces una comparación entre este porcentaje y esta cifra, podríamos nosotros decir que es menos de 1.500.000 ecuatorianos que tienen esas habilidades para poder identificar la desinformación. Y habíamos dicho que un primer paso para poder identificar es conocer los conceptos, saber que la desinformación es un fenómeno muy retador a nivel mundial, que tiene distintos rostros, que se presenta en distintas formas y que sobre todo genera emociones. ¿Por qué sucede esto? Uniendo igual con el tema de la desinformación en las redes sociales y en general en los entornos digitales, decíamos también que en el caso de los medios de comunicación han perdido esa conexión con las audiencias. Y es que cada vez los medios de comunicación representan o ponen información de las poblaciones marginadas, por lo tanto son poco visibilizadas. Por eso, en esta imagen del Instituto Reuters, que además hace un informe acerca de esta pérdida de credibilidad de los medios, podemos ver justamente que son dos poblaciones minoritarias en el caso de Estados Unidos. Por un lado tenemos la población negra, tenemos la población latina, pero también otras poblaciones marginadas o poblaciones en condiciones de vulnerabilidad podrían ser para el territorio ecuatoriano, por ejemplo, las poblaciones migrantes, las poblaciones en tránsito, las personas con capacidades especiales y las poblaciones indígenas. Hay muy poca información para esas personas, por lo tanto, va creciendo la desconfianza en los medios de comunicación y los usuarios digitales pues consumen más contenidos en las redes sociales y ya no tanto desde los medios de comunicación. Y es que en los medios de comunicación también la línea editorial ha priorizado la parte comercial. Se ve mucha publicidad o también hay una postura muy fuerte a distintas ideologías políticas, ¿no? Entonces, las audiencias tenemos esa capacidad para identificar esos distintos intereses. Y en muchas ocasiones eso no nos gusta y nos vamos distanciando. Finalmente, toda esta postura de la línea editorial y todas estas representaciones que no necesariamente están hablando de estas poblaciones marginadas, tiene una materialización. Esa información que se dice o que no se dice puede generar estereotipos. Y eso hace que los medios de comunicación pierdan credibilidad ante las audiencias y las audiencias acudan cada vez más a las redes sociales para tener contenidos que pueden entrar muy claramente en los contenidos contaminados. ¿Y cuáles vienen a ser las implicaciones desde el punto de vista de ciudadano? El ciudadano o la ciudadana no puede ejercer a plenitud su derecho a la comunicación y a la información. ¿Por qué razón? Porque si ya no estoy leyendo los medios de comunicación, escuchando o mirando los contenidos que vienen desde los medios de comunicación, porque tengo distintos reparos, voy generando contactos que, con los cuales voy hablando, pero estos contactos resulta que son coincidentes en la manera en que yo opino, en la manera que yo pienso. Por eso, esta caricatura dice, ¿cómo voy a estar equivocado si todos los que me rodean piensan igual que yo?
¿Te ha pasado eso en Twitter? Por ejemplo, en el ex Twitter, llamado ahora la red social X. Resulta que tienes algún usuario que hizo algún comentario con el cual tú no estabas de acuerdo, lo bloqueaste o lo dejaste de seguir. Y eso mismo se puede repetir en las distintas redes sociales. Eso se conoce como el fenómeno de la cámara de eco. En una democracia se intentaría que todas las personas accedamos a las distintas posturas para tener una reflexión crítica acerca de lo que está sucediendo para tomar decisiones. Pero si estamos concentrados solamente con aquellos que coinciden en nuestras creencias, sean políticas, religiosas, o de cualquier otra índole, resulta que tenemos entornos donde las opiniones y los conocimientos que tenemos se van reforzando, pero dejamos de escucharnos con los demás. Aquí para ilustrarlo, por ejemplo, en Facebook, de acuerdo con datos de estatistas, los usuarios de Facebook tenemos un promedio de contactos de 338 amistades, pero solamente el 28% de esas 338 amistades son realmente amigos genuinos y cercanos. Por lo tanto, nosotros no estamos en redes sociales, no estamos teniendo un diálogo con sectores que representen a las distintas áreas de la población ecuatoriana y que además nos permitan a nosotros tener lecturas hacia afuera del Ecuador. Otra de las implicaciones de la desinformación tiene que ver justamente con la polarización. Es concentrarnos en estos temas que son coyunturales, que nos convocan la atención en un determinado momento y sobre el cual yo puedo tomar posturas. Hay entonces los sectores polarizados. Nos dividimos, pero solamente en temas muy específicos. Tenemos también el hiperpartidismo. Esta dinámica justamente lo que hace es enfrentar las narrativas en la esfera pública. Esas divisiones en relación a temas, lo que hacemos es exponerlo en las redes sociales. Y finalmente, un fenómeno que se está presentando con fuerza es justamente el seguir a los influencers y a su popularidad y no necesariamente pensar en que hay personas que tienen su trayectoria, que tienen su experiencia y que son acreditados o legitimados por sus conocimientos y por su práctica para ser considerados como parte de nuestras fuentes de información. Legitimamos entonces a los youtubers, los influencers, los tiktokers. Todo es más por la cantidad de likes que reciben y no necesariamente por la legitimidad que tienen o el liderazgo que han ido construyendo con el paso del tiempo. Por lo tanto, la desinformación no nos ayuda a tener un panorama claro acerca de las distintas voces, posturas alrededor de un tema. Nos lleva solamente a estos temas que son de interés en un determinado momento. Eso es lo que publicamos en las redes sociales y finalmente terminamos siguiendo a personas que tienen más likes o más compartidos, por ejemplo, en nuestras redes sociales. Ahora, la desinformación y sus distintas maneras de presentarse se hace cada vez más intensa en momentos de crisis. En el caso del Ecuador, y ya en esta unidad, mi colega y amiga Dani Saltos va a hablar acerca de la desinformación en el Ecuador. Ella va a comentar varios episodios de crisis que se han presentado con estas olas de desinformación. Yo me limitaré a decir que tenemos crisis que van desde lo político, crisis sociales, crisis humanitarias, crisis sanitarias, crisis energéticas, alrededor de las cuales se dan hechos sobre los cuales se pueden generar contenidos para informar, pero sobre todo contenidos para desinformar. El tema de la migración es uno de esos. Por ejemplo, em, se crean contenidos acerca de la población migrante, pero en un sentido, si se quiere, estigmatizador, uniéndolos al tema de seguridad, poniéndoles desde el punto de vista de los delitos. Ahí se genera mucha desinformación. Y quizás nosotros estemos rodeados de personas que no son
con nacionales, vienen desde Colombia, vienen desde Venezuela, vienen desde otras partes y no necesariamente están dentro de ese perfil de la información que circula en redes sociales relacionada con Crónica Roja y delitos. Ese es un ejemplo de cómo la desinformación puede desbordarse en una crisis como la humanitaria, pero tenemos también crisis políticas, tenemos crisis sociales, crisis económicas. Solamente en la historia reciente del Ecuador podemos mencionar un poquito antes de la pandemia. Tuvimos las protestas de octubre del 2019, hubo un pico de desinformación, luego tuvimos el COVID-19. En ese momento también se generó desinformación que inclusive puso en peligro nuestras vidas con estas curas milagrosas, ¿no es cierto? El tomarnos cloro, el bañarnos totalmente de alcohol, el ponernos ajo por todo el cuerpo, ¿no es cierto? Pero también poner en peligro nuestra vida, por ejemplo, el no vacunarnos, porque se hablaba mucho de los riesgos de las vacunas. Ahí entonces yo puedo ver que hay implicaciones también para mi vida personal. También tenemos crisis relacionadas con lo social, por ejemplo, ¿no? O lo político que acabamos de vivir recientemente con las elecciones anticipadas. Y esto me lleva justamente al tema de lo electoral, porque el Ecuador está atravesando un año prácticamente de elecciones. Nosotros al 9 de febrero del próximo año vamos a tener un nuevo proceso eleccionario en el que vamos a elegir a presidentes, vicepresidentes y asambleístas. Para ese escenario se prevé no solamente los contenidos falsos, no solamente contenidos engañosos, sino sobre todo contenidos alterados con inteligencia artificial. Por lo tanto, estamos a tiempo de ir conociendo sobre la desinformación, los riesgos que nos plantea, pero sobre todo cómo combatirlo. Eso lo iremos viendo a lo largo del taller. Y aquí otro momento de crisis, las protestas, justamente como les decía, ya me refería a las protestas de octubre del 2019 por el anuncio del incremento de los combustibles, pero también recientemente en junio del 2022, cuando estaba en la presidencia Guillermo Lasso. Unidos a las crisis, he traído aquí unos ejemplos que son tomados desde Ecuador Chequea, el primer medio de comunicación de verificación en el país. Sin embargo, también tenemos otros medios de comunicación que están verificando. Les invito a revisar Lupa S, por ejemplo, que es muy reciente desde el 2023 y se enfoca en temas políticos y específicamente de la Asamblea Nacional. Regresando entonces a estos ejemplos unidos de contenidos contaminados en momentos de crisis, vamos a unir con el tema de la misinformation, esa información falsa, y también con la desinformación. Empecemos con el área de la falsedad. Ahí se encuentra la sátira, el humor. Aquí podemos ver que es una publicación de Instagram. Es una publicación que habla, dice su titular, lluvias para superar apagones. Fue etiquetada como una sátira por medio de Ecuador Chequea porque de acuerdo con ese medio de comunicación, la sátira es una exageración alrededor de un hecho. Recordemos que tuvimos recientemente una crisis energética. Esta crisis energética no ha parado, no ha terminado. Y pues bueno, también se presentó eso. Entonces, la sátira generalmente va a exagerar con un tono de humor. En el caso de lo falso, tenemos que Ecuador dejará de exportar 300 millones a México tras la ruptura. También fue una crisis de relaciones internacionales en la entrada de policías y militares en la Embajada de Estados Unidos que generó muchos contenidos. Y dentro de esos contenidos, contenidos falsos como este. El contenido falso, de acuerdo con la metodología de Ecuador Chequea, es una información que no tiene fundamento real. En este caso, si nosotros vamos a visitar ese medio de comunicación, vamos a notar que ellos acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores y también a las asociaciones de exportadores que mencionaron que no hay problemas comerciales entre Ecuador y México. Esto se encontraría entonces, este contenido falso estaría dentro de la desinformación, que está entre lo falso y lo dañino. Finalmente, lo engañoso, que también es otra de las formas de desinformación, está esta publicación que dice, se viene el gasolinazo.
como un pedido del Fondo Monetario Internacional. Este tipo de información tiene más información falsa que certera y su objetivo es engañar. Aquí sabemos que el tema en el Ecuador es un tema sensible, los combustibles, al igual que en toda la región. Cuando decimos que tiene una información que es verdadera, pero la mayor parte es falsa, es porque efectivamente sí han subido los combustibles, pero esto está relacionado con el incremento del IVA que fue aceptado por los ecuatorianos. Y de manera adicional, lo falso estaría justamente en decir que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, porque ese organismo internacional no ha mencionado nada ni tampoco el gobierno ha hecho mención al incremento, más bien ha dicho que va a estabilizar los precios. Les invito entonces a seguir a este medio de comunicación y también a la Lupa EC para ir em, un poco, no solamente identificando a esos hechos que desinforman, sino también habituándome a entender cuáles son las distintas formas de desinformación. Y finalmente, en este video quiero terminar con algo alentador, porque tenemos un escenario complejo, pues bueno, nosotros como usuarios, como parte de universidades, como consumidores de información, sí podemos ser parte de estas respuestas en la lucha contra la desinformación. Estas son áreas que han establecido las Naciones Unidas acerca de estas respuestas y ustedes se encuentran justamente en lo que vendría a ser la alfabetización digital. Son esas respuestas educativas para generar en las personas habilidades críticas, habilidades reflexivas para identificar la desinformación, pero sobre todo para proponer contenidos que ayuden a otros en la lucha contra la desinformación. Les dejé un reto, crea un hashtag relacionado con lo que has ido aprendiendo en estos dos videos. Un segundo reto puede ser, ¿qué tal crear un sticker para una aplicación de WhatsApp en el cual tú encuentres una imagen que nos pueda dejar como esas ideas claras sobre la desinformación? La desinformación contamina, por ejemplo, o la desinformación juega con emociones. Y también la desinformación generalmente se presenta no con nombres específicos de autoría. Generalmente vas a ver que son materiales reenviados donde no se sabe la fuente y también se mencionan a personas solamente en sus cargos, pero no necesariamente con sus nombres. ¿Qué tal pensarte en ese tipo de retos? Tú me irás contando y será para mí un gusto acompañarte en otras unidades. Nos vemos pronto.